Bueno chicos, bienvenidos a esta clase asincrónica de tejido cartilaginoso. Creo que en las clases anteriores hemos estado hablando algunas generalidades en torno al tejido cartilaginoso, porque en primer lugar cuando hablamos de tejido conjuntivo les mencioné que había un grupo de tejido conjuntivo especializado y ese estudio de ese tejido conjuntivo especializado comienza con el tejido cartilaginoso. Hay algunas características estructurales que nosotros tenemos que aprender del cartílago, y es que el cartílago va a tener básicamente la mayor importancia dentro de su estructura en su matriz extracelular. Por tanto, va a ser una matriz extracelular abundante con condrocitos que van a ser escasos, condrocitos, pero a pesar de que son escasos, tenemos que darle la importancia que tienen, porque van a ser precisamente los condrocitos los responsables en la producción de todas las moléculas que hacen parte del tejido cartilaginoso. Y esto es no solamente para la formación del cartílago, sino también para el mantenimiento del cartílago en el remodelado que va a tener, a pesar de que vamos a aprender de que el remodelado va a ser mínimo, la capacidad de regeneración del cartílago va a ser mínimo, tiene que cumplirse algunas cosas importantes para que el cartílago pueda ser remodelado, pero más sin embargo, si existe en algún momento la remodelación cartilaginosa, los condrocitos van a jugar un papel fundamental en este proceso. Acá tenemos unas generalidades importantes que tenemos que aprender, ¿no? Vamos a encontrar dentro de la matriz extracelular del tejido cartilaginoso algunos componentes especiales. Y vamos a centrarnos primero en el más importante y el más abundante, que son las fibras de colágeno. Las fibras del colágeno en la mayor parte de los casos, es decir, en un alto porcentaje, van a ser de colágeno tipo 2. El colágeno tipo 2 va a ser responsable de darle, por tanto, la solidez y la firmeza que tiene el cartílago. Pero si ustedes han visto en algún momento un cartílago, ustedes van a saber de que el cartílago también tiene maleabilidad y flexibilidad. Esa maleabilidad y flexibilidad, a pesar de la fortaleza y de la solidez que le está dando el colágeno, va a estar dada por una estructuración importante debido a los glucosaminoglucanos y a los proteoglucanos por características físicas que estos tienen. Sabemos que los glucosaminoglucanos, porque los estudiamos en el capítulo anterior, van a tener la capacidad de tener físicamente una electronegatividad que les permite acarrear, atrapar grandes moléculas de agua. Los glucosaminoglucanos que van a tener una gran presencia dentro del tejido cartilaginoso van a ser el hialuronato, el condroitinsulfato y el queratansulfato. Son los que van a tener una mayor presencia, estos glucosaminoglucanos, y también los protoglucanos que van a estar en forma de agregación o forma de agregados. Los protoglucanos, el protoglucano con mayor presencia dentro del tejido cartilaginoso va a ser precisamente el agrecan, y el agrecan va a estar en interacción con las moléculas lineales y hialuronato para poder formar estas agregaciones de protoglucanos que le van a permitir a la matriz cartilaginosa atrapar una mayor cantidad de agua. Por tanto, el agua que está presente dentro de la matriz cartilaginosa, en ese sentido, va a darle esa maleabilidad, esa flexibilidad y sobre todo características físicas. Sabemos que el agua es un solvente principal y que debido a esa característica le va a permitir a la matriz cartilaginosa poder difundir sustancias nutricionales, iones, metabolitos, que en este punto son importantes y tenemos que remarcar, porque una de las características histológicas del tejido cartilaginoso es que es avascular. Esto quiere decir de que en la profundidad del cartílago, en el tejido cartilaginoso, no vamos a encontrar una red vascular. Y ustedes saben ahora de que la red vascular es fundamental para mantener la viabilidad de las células en todos los tejidos. Más sin embargo, en el cartílago no hay una red vascular. Lo que sí va a tener el cartílago es un recubrimiento de un tipo diferente de tejido conjuntivo que sí va a ser vascularizado, que es el pericondrio, y a partir de esa vascularización en el pericondrio, las características estructurales que tiene la matriz extracelular, el contenido de agua
y las características físicas del agua como un solvente universal es lo que le va a permitir que las sustancias nutricionales difundan hacia los condrocitos, que son escasos, están en la profundidad del cartílago, pero son importantes, y el mantener la viabilidad de esos condrocitos va a hacer, por ende, darle también una viabilidad y una existencia o subsistencia a la matriz extracelular del cartílago. Entonces, dadas las características que vamos a encontrar en la matriz extracelular del cartílago, van a presentar pequeñas diferencias moleculares y a la vez estructurales que va a permitir tener una clasificación del cartílago. Vamos a hablar entonces en primer lugar del cartílago hialino, que se va a caracterizar básicamente porque va a tener una matriz que está muy parecida al vidrio, ¿no? Por eso se llama cartílago hialino. Y dentro de su estructura vamos a encontrar fibras de colágeno tipo 2, glucosaminoglucanos como las que ya hemos mencionado, los proteoglucanos y las glucoproteínas multiadhesivas que van a permitir esa interfaz de adhesión o de adhesividad de las demás moléculas, entiéndase colágeno tipo 2, glucosaminoglucanos, proteoglucanos, a la sustancia fundamental de la matriz extracelular. El cartílago elástico va a tener los mismos componentes del cartílago hialino, pero se le va a tener un aditamento especial, o sea, va a tener una molécula adicional que van a ser las fibras elásticas. Las fibras elásticas con su componente principal, que es la elastina desde el punto de vista proteico, y que van a ser precisamente esas fibras elásticas las que le van a dar las propiedades de mayor distensibilidad que va a tener el cartílago elástico. El cartílago fibroso o fibrocartílago va a ser un cartílago con mucho mayor dureza. Aquí van a estar limitados un poco la flexibilidad y la maleabilidad, limitados, no anulados, es decir, todavía va a tener hasta cierto punto flexibilidad y maleabilidad, pero va a tener mucho mayor fuerza, mucho mayor solidez, ¿no? Y obviamente también vamos a encontrar aquí un aditamento adicional, a diferencia de la matriz del cartílago hialino. En el cartílago fibroso no vamos a encontrar fibras elásticas, pero vamos a tener los mismos componentes que encontramos en el cartílago hialino. Colágeno tipo 2, vamos a encontrar glucosaminoglucanos, proteoglucanos, glucoproteínas multiadhesivas, y se suma en el cartílago fibroso el colágeno tipo 1. Como hemos estudiado antes cuando hablamos de colágeno, el colágeno tipo 1 es una propiedad del hueso y es quien le está dando la solidez y la firmeza que tiene en el hueso. La presencia pequeña, la pequeña presencia del colágeno tipo 1 en la matriz extracelular del cartílago fibroso va a ser la responsable de darle esa firmeza y esa mayor solidez que vamos a encontrar en el cartílago fibroso. En primer lugar, vamos a explicar las características estructurales del cartílago hialino, dadas algunas propiedades que nosotros podemos observar en el microscopio, macroscópicamente también, pero básicamente microscópicamente. El cartílago hialino tiene la apariencia de un vidrio, por eso hasta cierto punto los histólogos lo compararon con el hialos, y de esa terminología entonces viene la nomenclatura que nosotros estudiamos hoy como cartílago hialino, ¿no? Entonces, dadas las características generales que nosotros hemos mencionado en el cartílago, sabemos que aquí existe una matriz extracelular extensa con escasos condrocitos. Estos condrocitos van a ser los responsables de la producción de las moléculas que vamos a encontrar dentro de la matriz cartilaginosa. En primer lugar, vamos a encontrar las moléculas de colágeno y sabemos que en una gran medida vamos a tener colágeno tipo 2. Pero el colágeno tipo 2, ¿no?, como hemos mencionado, responsable de la solidez y la firmeza del cartílago, va a interactuar con otras fibras de colágeno con algunas características especiales. No, primero con el colágeno tipo 9, que va a permitir una interfaz de interacción del cartílago tipo 2 con los condrocitos. El colágeno tipo 11, que va a regular el tamaño de las fibras, de la producción de las fibras de colágeno tipo 2. Y el colágeno tipo 10, que en cambio le va a permitir organizar a las fibras de colágeno en una red tridimensional hexagonal de fibras de colágeno, darle de esa manera una estructuración definida a la matriz extracelular del tejido del cartílago hialino.
Aparece también en menor cantidad el colágeno tipo 6. El colágeno tipo 6 lo vamos a encontrar en las periferias del condrocito. Generalmente en la matriz extracelular más cercana al condrocito vamos a encontrar esta red de colágeno tipo 6 que le va a permitir al condrocito poder adherirse a la sustancia fundamental y de esta manera poder adherirse, poder sujetarse dentro de la matriz extracelular, ¿no? Esas son las moléculas de colágeno que van a interactuar entre ellas y que van a tener obviamente una proporción mayor en comparación, la mayor proporción, el colágeno tipo 2, como hemos mencionado. Los proteoglucanos van a estar en forma de agregados o de agregaciones o aglomeraciones de proteoglucanos, que es la palabra correcta. Vamos a encontrar primero los glucosaminoglucanos que hemos mencionado, ¿no? El uronato, el condroitinsulfato y el queratansulfato. Pero formando el proteoglucano principal que va a tener el cartílago, que es el agrecán. El agrecán, como sabemos, va a tener una proteína central y alrededor de esa proteína, organizados en forma perpendicular, van a tener una gran cantidad de glucosaminoglucanos. Generalmente van a estar en la siguiente proporción. Dentro de una estructura de agrecán vamos a encontrar más o menos unas 100 moléculas de condroitinsulfato y 60 moléculas de queratansulfato organizados de forma perpendicular al núcleo proteico, que es la forma como se estructuran los proteoglucanos. Pero dentro de la matriz cartilaginosa vamos a encontrar una propiedad diferente. Vamos a encontrar la formación del agrecán en monómeros de proteoglucanos, que van a formar conglomerados o que van a formar agregados, aglomeraciones. ¿Cómo se va a dar este fenómeno? Primero que el hialuronato, el glucosaminoglucano y el uronato va a tener o se va a presentar en una molécula lineal. Y esa molécula lineal va a tener propiedades, va a tener proteínas con propiedades de gran afinidad a los extremos N-terminales de la molécula de agrecán, ¿no? Recuerden que el agrecán es el proteoglucano. Entonces eso va a permitir que los proteoglucanos, el agrecán, en su extremo N-terminal pueda tener una afinidad por las proteínas específicas que vamos a encontrar dentro del hialuronato, ¿no? Eso va a permitir que alrededor de una molécula lineal de hialuronato puedan agregarse hasta 300 moléculas de agrecán. El agrecán, estructurado de esa forma, va a tener un peso molecular de 250 kilodalton aproximadamente, generando entonces, con esa interacción con la molécula lineal del hialuronato, una aglomeración importante de proteoglucanos. Esa aglomeración y la presencia de los glucosaminoglucanos le va a permitir propiedades osmóticas a la matriz cartilaginosa, atrapando una mayor cantidad de agua, una gran cantidad de agua dentro de su estructura, dándole las propiedades mecánicas y las propiedades físicas que nosotros hemos señalado en la matriz cartilaginosa. Las glucoproteínas multiadhesivas van a tener también la funcionalidad de poder darle la adhesividad a todas las moléculas, colágeno, glucosaminoglucanos, proteoglucanos, a la sustancia fundamental, con el plus adicional de que van a tener también receptores o se van a convertir en receptores específicos. Recuerden que muchas proteínas, con el hecho de ser proteínas, pueden convertirse en algún momento en receptores específicos para otras moléculas, ¿no? Estoy hablando especialmente de la ancorina como glucoproteína multiadhesiva, que también se conoce como anexina B del cartílago y que en interacción con los condrocitos le va a permitir al condrocito tener una recepción o que esta anexina se convierta en un receptor específico para las fibras de colágeno para el condrocito. También vamos a mencionar a la tenasina como una glucoproteína que va a estar presente dentro del cartílago y aparte de la tenasina también la fibronectina, que ya son glucoproteínas que nosotros hemos estudiado con anterioridad y que van a permitir esa interfase de adhesión a todas las moléculas a la matriz o a la sustancia fundamental del cartílago. Aquí tenemos un esquema que nos permite identificar cómo está estructurado el cartílago, especialmente su matriz extracelular. Miren cómo están las fibras de colágeno, ¿no? Que van a ser las que van a tener una mayor estructuración, el colágeno tipo 2, ¿no? Y cómo interactúan el colágeno tipo 2 con el colágeno tipo 9
el 11 y el colágeno tipo 10. Como también dentro de la matriz extracelular tenemos los monómeros de proteoglucanos, el agrecan. No recuerden que esa va a ser la apariencia, ¿no? Siempre lo comparamos con un peine porque tienen la proteína central y de manera perpendicular los glucosaminoglucanos. No, recuerden que esos glucosaminoglucanos van a tener una proporción más o menos de 100 moléculas de condroitin sulfato y 60 moléculas de queratan sulfato formando un agregado. El colágeno tipo 6 va a estar siempre en la periferia del condrocito, permitiéndole una interfaz de adhesión, también el condrocito. Allí observamos el condrocito, generalmente el condrocito, como vamos a ver, pueden estar organizados en grupos isógenos. Ya vamos a aprender lo que esto significa o lo que comprende un grupo isógeno, pero lo que interesa ahora es que podamos conocer cómo está estructurada la matriz extracelular y cómo esas características y la distribución de glucosaminoglucanos y de proteoglucanos le permite una gran hidratación al cartílago hialino. Tal es la hidratación que el 60 al 80% del peso neto del cartílago corresponde a moléculas de agua, y es gracias a la presencia o a los fenómenos osmóticos que le dan la presencia de glucosaminoglucanos y de proteoglucanos. La presencia del agua no solamente le va a dar flexibilidad, distensibilidad, elasticidad al cartílago, sino también las propiedades difusoras que son tan importantes para la nutrición de las células de los condrocitos, básicamente. Aquí tenemos una proporción que me interesa que ustedes conozcan, chicos, no solamente de lo que hemos hablado hasta el momento, pero lo que representa este mecanismo gráfico que tenemos acá en la parte derecha, es donde vemos la distribución porcentual de las moléculas que hacen parte del cartílago hialino. Disculpen la interrupción, chicos. Bueno, seguimos. Y es lo que quería comentarles acerca de esa distribución que observamos acá porcentualmente, para que lo podamos comprender bien. Miren, del 60-80% de toda la estructura cartilaginosa corresponde al agua, ¿no? El 15% corresponde a las fibras de colágeno. Pero de ese 15% tenemos una distribución también, ¿no? De ese 15%, el 80% corresponde a colágeno tipo 2. Por eso siempre hablamos de que es el que tiene una mayor presencia dentro de las demás fibras de colágeno. El 15% corresponden a colágeno tipo 9 y tipo 11 y apenas un 5% para las demás fibras de colágeno. El colágeno tipo 10, el 6, el 14 y el 15, que también tienen presencia dentro del cartílago hialino. Luego vemos que el 9% de la estructura cartilaginosa corresponden a los proteoglucanos, el 5% a glucoproteínas multiadhesivas y apenas del 3 al 5% corresponden a los condrocitos y a las células. Por eso decimos también de que son escasas las células, pero más sin embargo importantes porque ayudan a mantener toda la demás estructura, ¿no? Son los responsables de la producción de las moléculas. Y en definitiva las moléculas son las que le dan las características físicas y estructurales que hemos estado estudiando ahora al cartílago hialino. Una característica que yo quiero remarcar es la gran cantidad de agua o la capacidad de gran hidratación que tiene el cartílago, porque eso le va a dar propiedades físicas al cartílago. Miren que especialmente donde se encuentra el cartílago tiene que soportar compresiones mecánicas, especialmente los cartílagos articulares. Y nosotros tenemos que pensar en la estructura del cartílago como en una caja de vidrio que en el interior tiene una gran cantidad de agua. Cuando usted mueve la cajita, también el agua en su interior se mueve. De esa manera es como funciona en el cartílago, porque el cartílago va a soportar compresiones. Imagínense ustedes y pongámonos en el caso de los cartílagos articulares que tienen que soportar compresiones mecánicas durante todos los días de nuestra vida. Entonces, los lugares donde se ejerce la compresión va a determinar una distribución aleatoria del agua en su interior, permitiendo de que ésta absorba el trauma mecánico y poder distribuirlo no solamente en un punto, sino distribuirlo por toda la estructura del cartílago. Esto le va a permitir al cartílago tener una respuesta rápida ante el desgaste.
¿Qué quiero decir con esto? Que esas características mecánicas o de transducción mecánica que va a tener el cartílago le va a permitir una alta sensibilidad también al condrocito. Entonces el condrocito va a recibir información permanente sobre estas compresiones en los lugares del cartílago donde se va produciendo la compresión. Obviamente donde hay un lugar de compresión es donde va a haber un mayor desgaste articular y el condrocito va a responder ante esa compresión o ante esa información produciendo una mayor cantidad de matriz extracelular, especialmente en los lugares donde se ejerce la mayor presión. De esa manera vamos a obtener o vamos a ver de que el cartílago se va a mantener sano, de que el cartílago se va a mantener en un proceso de remodelación permanente, inclusive durante los efectos compresivos que pueden tener en las interfaces articulares. Claro, ¿qué sucede entonces cuando tenemos patologías como la osteoartritis, que se presenta en la edad, ya en la tercera edad? Eso se produce porque ya el condrocito, en los pacientes añosos, el condrocito ya pierde esa capacidad de respuesta. La capacidad de respuesta que yo les estoy comentando se pierde con el pasar de los años, haciendo que el desgaste finalmente vaya generando la desaparición del cartílago articular. Las osteoartritis son una entidad clínica de consulta frecuente en pacientes en la tercera edad. Y se da por eso, ¿no? Porque entonces el condrocito ya no tiene una capacidad de respuesta para poder sustituir o para poder reemplazar o remodelar el cartílago y el cartílago finalmente se pierde. Una estructura importante para el cartílago y para permitir ese remodelado va a ser el pericondrio. El pericondrio porque es la red vascular la que se encuentra en el pericondrio. Con la excepción precisamente del cartílago articular. El cartílago articular no tiene pericondrio, por lo tanto la capacidad de remodelado va a ser también mucho menor, ¿no? Tenemos que entender que ese cartílago articular es un remanente del cartílago que en algún momento sufrió osificación. Como hemos mencionado, una de las partes importantes del cartílago hialino es que se presta para la formación del esbozo de los huesos en etapa intrauterina. Y luego, este esbozo óseo, que es un cartílago, comienza en la parte central a formar espículas de hueso o comienza a calcificarse, situación que va en progresión hacia las partes distales. Por lo tanto, del centro hacia las partes distales son las primeras zonas donde comienzan a calcificarse. Y luego con el crecimiento, el cartílago hialino también va creciendo, permitiendo de que el hueso largo, en este caso, también gane muchos centímetros durante el crecimiento. Pero llega un momento en que ya el crecimiento para por interacción hormonal, ya terminó, y entonces el proceso de osificación se detiene precisamente en la parte distal, dejando una zona libre de cartílago que es la que se va a convertir finalmente en la superficie articular. Y dadas las características que hemos mencionado, no solamente va a tener esa labor de amortiguación que hemos mencionado, sino también le va a permitir mantener las cantidades adecuadas de agua en las articulaciones sinoviales o de líquido en las articulaciones sinoviales que son tan importantes. Entonces eso tenemos que remarcar y que finalmente en los pacientes adultos, en los adultos mayores, la pérdida de ese cartílago articular va a generar la desaparición del mismo y finalmente un roce óseo que va a traer como resultado un trastorno inflamatorio. A pesar de que el trastorno inflamatorio inicia desde antes, ¿no? Desde el momento que ya el cartílago comienza a perderse y ante la incapacidad, el condrocito, de poder generar nueva matriz extracelular, entonces lo que hace es liberar factores proinflamatorios. Los principales factores proinflamatorios que han sido identificados en la fisiopatología de la osteoartritis es la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Recuerden que ya esto hemos mencionado porque son factores proinflamatorios que en todo proceso inflamatorio se van a liberar a partir de células como macrófagos y polimorfonucleares. Acá básicamente van a ser los condrocitos los que en respuesta a la desaparición cartilaginosa, al desgaste del cartílago, van a liberar estos factores proinflamatorios trayendo como resultado una inflamación crónica que produce impotencia funcional, que produce dolor, ¿no?
articular y que es una de las consultas muy frecuentes en pacientes de tercera edad.